Bien, en este vídeo vamos a hablar sobre la parte de potencias, las reglas más básicas y el conocimiento más básico que tenemos que tener de las potencias. Bien, pues lo primero de todo es que las potencias son una forma abreviada de expresar productos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el producto de un montón de doses, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, en este caso 6, pues la forma de expresarlo de forma abreviada es de la siguiente manera: cogiendo el número que se está repitiendo, en este caso el 2, lo escribo y cuento el número de veces, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 veces se repite, y ese número de veces que se repite lo coloco como superíndice del 2. Entonces esto me indica que el 2 se está multiplicando a sí mismo 6 veces. Esto es lo que se lee 2 elevado a 6 o 2 elevado a la sexta, ¿vale? Esto es lo que se llama una potencia. En la potencia distinguimos dos cosas: el número que está situado en la parte inferior, a lo que se llama base, que es el número que se repite, y el número de veces que se repite, que es lo que se llama exponente. Bien, esto sería el concepto más básico. ¿Cómo se opera? Evidentemente esto es diferente que A más 2, más 2, más 2, más 2, más 2, que esto se expresaría, en este caso, vamos a poner otro 2 para que sean también 6. Esto se expresaría, como ya sabemos, es 6 veces 2. Sería 6 por 2. Entonces, para el producto, para, digamos, representar abreviadamente un producto de números que se repiten, utilizaríamos las potencias. Y para expresar abreviadamente una suma de números que se está repitiendo, pues expresaríamos con un medio de un producto. No podemos confundir el uno con el otro. Bien, si tenemos números negativos, por ejemplo, menos 2 por menos 2 por menos 2, esto se expresaría en forma de potencia como menos 2 elevado al cubo. Y si lo tuviéramos pues 4 veces en vez de 3, menos 2 por menos 2 por menos 2 y por menos 2, perdón, ahí me equivoqué, vamos a sustituirlo, dije 4 veces, ahora ya está, y por menos 2, pues esto se expresaría como menos 2 elevado a la cuarta. Fijaros que si nosotros multiplicamos un número negativo por un número negativo, nos quedaría positivo. Entonces este menos 2 por este menos 2 quedaría positivo, y este menos 2 por este menos 2 también quedaría positivo. Y positivo por positivo sabemos que queda positivo. Esto siempre sucede siempre que tengamos un número par de veces el número negativo repetido. Entonces, un número negativo elevado a potencia par siempre nos quedaría positivo. Entonces, el resultado de esto sería más 2 elevado a 4. Fijaros que ahora el signo, que lo podemos omitir si es positivo, ya estaría fuera del paréntesis y por lo tanto estaría operado. Hemos elevado el menos a la potencia par. Si es potencia impar, pues tendríamos que cada 2 el signo se vuelve positivo, pero este, como no tiene con quién combinarse, nos quedaría negativo, y más por menos sabemos que da menos. Por lo tanto, número negativo elevado a potencia impar nos quedaría número negativo, y en este caso quitamos el paréntesis, dejamos el exponente tal cual está y nos quedaría ese número negativo elevado a la potencia impar, menos 2 elevado al cubo. Con el menos ya operado, lo hemos operado, número negativo elevado a potencia impar, nos quedaría negativo fuera del paréntesis. Esas serían las reglas más básicas para trabajar con potencias. Vamos a ver en el siguiente vídeo algunas más.